Entonces, vamos a ir al libro de Filemón. Le doy las gracias al Señor por mientras usted busca la palabra de Dios, de que me permitan estar aquí, esta invitación, hermano. Muchas gracias por eso. Y a Dios sea la gloria por todo. Amén. Entonces, vamos a hablar de un libro que no siempre, gracias hermano, no siempre lo leemos o lo estudiamos. De hecho, por ahí escuché a un hermano que eso donde estaban las hojas pegadas en la Biblia. Eso que uno pasa por alto. Y es muy chiquitito a veces. Escuchaba a un hermano que nos dio unas conferencias, decía, llegamos a tal libro y lo saltamos. No nos gusta leer números, las genealogías, todo eso y qué sé yo. Pero aquí tenemos un buen libro. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al libro de Filemón. ¿Leyeron ya los primeros 7 versículos? ¿Los tiene ahí? Vamos a ir entonces a orar ahora, antes de leer la palabra del Señor. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la misericordia, el amor y la bondad que tú tienes con cada uno de nosotros, de permitirnos estar aquí para adorar tu nombre, Señor. El solo hecho de adorarte es una gran bendición, de poder reunirnos es una gran bendición, de poder tener una Biblia en nuestras manos es una bendición, Señor. Gracias por la salvación entregada, regalada a nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria por todo y ayúdanos con tu palabra, haznos entender tu palabra, profundizar en ella y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La palabra del Señor. Este libro, en el contexto histórico, Pablo lo escribió a Filemón, un hermano reconocido en una iglesia que estaba en su casa. Esta carta fue escrita por Pablo desde Roma. Él estaba preso, en forma efectiva, preso. Estaba en ese momento condenado, o estaba pronto, podía ser condenado a muerte, y él desde ese lugar se preocupa y le escribe esta carta a Filemón. Es posible que Pablo, y es lo más probable, haya visitado Colosas. Si podemos ir al libro de Colosenses, por favor, si usted lo puede buscar, Colosenses capítulo 4, versículo 9. Versículo 9, dice, vamos a leer desde el 7, ¿les parece? Dice ahí, todo lo que a mí se refiere os lo haré saber, los hará saber, ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, dice ahí el 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Esos versículos son muy importantes para entender el contexto de esta carta. Dijimos, es posible que Pablo, y de hecho fue así, probablemente visitó Colosas y escribe también en Colosenses, de la misma manera que escribe a Filemón, esta carta. Durante 3 años él visitó Éfeso, Pablo, en Hechos 19 está eso, para que usted lo pueda buscar después en su casa, estando esta iglesia compuesta de griegos y de judíos convertidos. Probablemente esta carta, querido hermano, la carta a Filemón, fue enviada junto a las otras cartas a Colosenses, a la iglesia en Colosa y también a la iglesia Éfeso. Por eso leímos estos versículos. ¿Se da cuenta que habla de Tíquico?
y te habla de Onésimo, estos dos personajes aparecen en la carta a Filemón. Por eso es muy importante establecer esta conexión que existe entre ambas. Ahí tenemos, ya lo habíamos leído, del 7 al 9. Algunos comentaristas, piensan que fue escrita alrededor del año 61, probablemente por el periodo que describe en Hechos capítulo 28. En cambio, otros dan fechas distintas, pero está en torno al año 60, 61 la escritura de esta carta. Esta es la más breve, la más pequeñita de todas las cartas que escribió Pablo. Si usted la ve, es una sola hojita, pero podemos extraer mucha bendición para nuestras vidas. La más breve es una carta personal a Filemón. Y la carta personal trata de un esclavo que se llama Onésimo. Este se había escapado de la casa de su amo Filemón. Filemón era el amo de Onésimo. Esta es la razón de la carta. Este hombre, probablemente, porque dice más adelante en el libro, le había robado algunas pertenencias, circunstancias que lo llevaron a Roma. Este Onésimo sale arrancando del lado de Filemón y allí se convierte bajo el ministerio de Pablo. El apóstol escribe esta carta para solicitar a Filemón algo muy especial, que era un hombre rico, miembro de la iglesia de Colosas, que perdone a Onésimo. Ese es el gran objetivo de esta carta. Habla del perdón. Perdona a Onésimo y lo reciba como hermano en Cristo. En sus cartas Pablo explicaba principios bíblicos y teológicos, y dentro de esta carta también los hay. Es una carta muy hermosa, muy interesante, con relación a un asunto netamente de carácter personal. Hay que entender que si un esclavo se escapa del lado de su amo, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y si además le ha robado, ¿qué puede esperar ese esclavo? La muerte, ¿cierto? Entonces había una situación conflictiva, una situación complicada. Eso está mencionado ahí, por ahí en los primeros párrafos. Entonces, la razón por la cual se escribió esta carta, dijimos, es Onésimo, un esclavo, le robó a Filemón y Pablo pide a Filemón que le perdone. Entonces, tiene un carácter y adquiere un carácter de profundidad importante. Esta carta deja de manifiesto otras cosas, querido hermano, que es el fenómeno de la esclavitud. En toda la carta, cuando usted lo lea, se da cuenta que Pablo no le pide a Filemón que lo deje libre. Le dice que lo perdone. Ya vamos a entrar en el texto. Hay que dar el contexto de esto para poder entender la profundidad de la carta. No le pide que lo deje libre. Y en todo el Nuevo Testamento, querido hermano, no se pide que sea abolición de la esclavitud. Habla de ser liberado del pecado. Es un sistema social que había en ese tiempo. A nosotros hoy nos choca como creyentes, ¿cierto?, que existieran esclavos, pero en ese tiempo era así. Y Pablo no pide esto, que sea liberado Onésimo. Los esclavos en ese tiempo no eran considerados personas, sino una propiedad, un objeto como cualquier otro. Por lo tanto, el amo, el dueño de los esclavos, podía hacer cualquier cosa con ellos, incluso ocuparlos como moneda de cambio. Eran simplemente un objeto. En la época del Nuevo Testamento, la situación de los esclavos había mejorado levemente en relación a unas décadas anteriores o unos cientos de años anteriores. Tenían algunas ventajas que los hombres libres no tenían. Los esclavos recibían comida, recibían alimentación, algunos de ellos eran instruidos en algún oficio, algunos otros que alcanzaban la benevolencia de su amo se transformaban en hijos adoptivos y recibían parte de la herencia cuando moría el amo. En este contexto el apóstol escribe esta carta, o esta epístola, siendo una realidad cotidiana que Pablo no podía cambiar. Existía la esclavitud, pero sí podía mostrarle a los esclavos y a los dueños, a los amos, otro tipo de libertad. La libertad que da el Señor, la libertad del pecado, y que ellos pudieran vivir como personas redimidas. ¿Usted se acuerda de la carta del apóstol del libro de Santiago? ¿Se acuerda cuál es el contexto? Habían pobres y ricos y estaban todos dentro de la iglesia y había un conflicto entre ellos. No sé si recuerda ese concepto. Había un conflicto porque se juntaban y lo mismo pasaba con Corintios, había diferencias sociales, se juntaban a comer en Corintios,
Los que tenían dinero llegaban primero y los que eran pobres llegaban después y no había mucho para comer. Y los que llegaban primero, después de la tardecita estaban un poco ebrios. Contexto de la carta a los Corintios. Habían diferencias sociales, es lo que quiero marcar. En Santiago existía lo mismo. Y en esta carta queda manifiesto una diferencia social grande, la esclavitud. Es un poco chocante, ¿no? Usted no lo ve así hoy, ¿cierto? Como creyente no es así. Hoy en día nosotros no se nos imaginaría que pudiera existir esa realidad. Una diferencia, que hubieran esclavos, que hubiera tanta diferencia social y que se manifestara dentro de la iglesia. Uno lo entiende hoy. En ese momento era una realidad en el contexto social o sociocultural que había en ese tiempo. Es sorprendente que en la carta y en el Nuevo Testamento, como decía, no se habla de abolir la esclavitud. Esto hubiera provocado salirse del foco del Evangelio. Usted sabe cómo es la gente. Espera alguna motivación para poder obtener una revuelta social, un beneficio social, ¿cierto? Hablaba el pastor recién del programa que se va a hacer a media semana, de que hay este tema de la diferencia de géneros y qué busca, ¿cierto? Están buscando beneficios sociales, aprovechando el pensamiento de la sociedad. En ese tiempo no era el momento para abolir la esclavitud debido a que se hubiera tomado como un movimiento social. Y lo que buscaba el Evangelio es otra cosa. ¿Qué buscaba? Liberar a la gente efectivamente, pero del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces no era el momento. Sí, esto dio principios para que en el futuro hubieran cambios sociales. Esto hubiera llevado a una insurrección, a un caos, por lo tanto no era el momento. Onésimo, que era el esclavo, no esperó a ver qué resultado tenía el recibir esta carta. Ya vamos a entrar ahora al texto, sino que él fue con Tíquico quien llevaba la carta en la mano. Él tenía fe que Dios iba a obrar en Filemón. Nadie sabe cómo fue recibido Onésimo, pero es difícil imaginar que Filemón, un seguidor de Cristo, no se conmoviera ante una súplica tan tierna por parte de Pablo. El noble tono de la carta, la forma de escribirlo, refleja la confianza del apóstol de que Filemón recibiría a Onésimo como un hermano amado, según está en el versículo 16. Podemos suponer que la confianza de Pablo era en el testimonio de Filemón. El lenguaje utilizado es el mismo que se utiliza en todo el Nuevo Testamento y cómo Pablo escribe todas sus cartas. La carta no presenta grandes temas teológicos o problemas teológicos, más bien, sino que principios sobre la salvación, el pecado del hombre, sobre la iglesia, y es una carta de aplicación práctica asociada a los frutos del Espíritu, que es de alguna manera asociada, que es el perdón, y también en la santidad que produce aquel hombre, este hombre que cambia nuestra vida, Jesucristo el Señor, nuestro Dios, en las personas que son capaces de perdonar a pesar de ser defraudados. Vamos al versículo 1. El mensaje es la vida práctica al servicio de los hermanos sin distinción. En el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Esta forma de escribir Pablo, este encabezado de esta carta, es la única que utiliza en toda la escritura del Nuevo Testamento Pablo. Dice que él es prisionero de Jesucristo. ¿No le llama la atención? Pablo estaba preso en Roma, pero él no encabeza la carta como prisionero en Roma, sino dice prisionero de Jesucristo. Cantamos hace poco, esclavo por amor. Él voluntariamente, ¿cierto?, sirve al Señor y se hace esclavo del Señor, como usted y como yo. Él se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador
nuestro. Es la forma en que saluda regularmente Pablo, solo que incluye este concepto de prisionero de Jesucristo. Querido hermano, ¿usted se siente prisionero de Jesucristo? ¿Ha rendido su vida al Señor? ¿Pablo rindió su vida al Señor? ¿Hemos rendido nuestra vida al Señor? ¿Somos prisioneros de Él? Esclavo por amor, qué lindo, qué linda esa canción, qué hermoso. Esclavo por amor. ¿Es usted un esclavo por amor? ¿Una esclava por amor? Tal como lo fue Pablo. Es impresionante. El versículo 2, y a la amada hermana Apia, probablemente la esposa de Filemón, y a Arquipo, algunos piensan que era el hijo de él, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué significa, querido hermano, compañero de milicia? Uno que está al lado tuyo y está dispuesto a pelear. Gloria al Señor, hermano. Yo me gozaba cuando el pastor decía los avisos y me fijo en los detalles de la organización que hay en su congregación. Aquí se nota que hay compañeros de trabajo, hay gente que se preocupa, que ayuda. Y en el caminar nosotros necesitamos estos compañeros de milicia. Este hombre, Arquipo, tenía un testimonio, por eso Pablo lo destaca como un compañero de milicia, alguien que te ayuda, alguien que está combatiendo al lado tuyo, alguien que tiene el mismo objetivo que tú, alguien que busca lo mismo que tú, glorificar al Señor en todo, con mi vida, con mis hechos, con la predicación. Y a la iglesia que está en tu casa. El patrón bíblico de las iglesias fue mudando hacia lo que es iglesias en las casas. Primero se reunían en las sinagogas y después se empezaron a reunir en casas. Muchas iglesias han partido en una casa, en una reunión de hogar, con un grupo de hermanos. Y este es un patrón que se ve manifiesto en esta carta. Y el versículo 3 dice algo muy interesante: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta simple frase, hermano, hay dos verdades muy profundas. Hay algo muy maravilloso. Dice, gracia y paz van juntas. La gracia esa que es esa benevolencia que nos da nuestro Dios de amarnos, de salvarnos, de darnos todo lo que tenemos. Y la consecuencia de esa gracia es la paz. Y esta está dada por Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y están al mismo nivel. El Padre y el Hijo. Un pequeño paréntesis, no es paréntesis, pero un pequeño. Con este solo versículo se puede destruir a todo aquel que niega la deidad del Señor Jesucristo. Al mismo nivel. La gracia y la paz vienen de Él. Gloria al Señor por eso. Amén. Qué tremendo, hermano. Hablar de gracia, podríamos estar toda la vida, de lo inmerecido que nos ha dado el Señor. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo era un hombre de oración. Pablo considera a Filemón como colaborador. En sus oraciones recuerda a este hombre cuando está frente a Dios. Esta palabra, haciendo, hace un énfasis muy importante, muy especial, en que Pablo, querido hermano, en forma constante se acordaba de Filemón. Ese haciendo siempre. Cada oración que tenía Pablo se acordaba de Filemón. Filemón era muy amado de Pablo. Como ilustración podríamos decirlo de la siguiente manera, queridos. Y es, los que ya, bueno, mis hijos están más grandes, pero todavía algunos se comportan como chiquititos. Cuando usted le dice a su hijo, usted también fue hijo,
le dice lo siguiente: acuérdame de que te lleve al cine, acuérdame de comprarte esto. ¿Qué pasa con los niños? No se le olvida más. Papá, 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 no se te olvide, se viene el día, acuérdate de, papá, aquí, papá, le tiran. Increíble. Ese concepto, querido hermano, es el que tenía Pablo. Constantemente. Esa idea. Había algo que le recordaba, y se acordaba de Filemón. Haciendo, es constantemente. Asimismo, querido hermano y queridos hermanos, nosotros, como un niño que recuerda a solicitud del Padre, en forma agradecida por la oportunidad de orar, nosotros debemos recordar cómo lo hacía Pablo, y debemos recordar a nuestros hermanos en las oraciones, orando por los líderes, por los hermanos, por los necesitados, por todos. Debe ser constantemente. No debemos olvidarnos de nuestros hermanos en nuestras oraciones. Regularmente nuestra oración, o no ocurre, no sé, a mí por lo menos, nos centramos en nosotros, ¿no? Lo que yo necesito, lo que yo quiero, y nuestros hermanos. Debemos acordarnos también de ellos. Amén. El versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y después dice: y para con todos los santos. Esto es impresionante. El amor y fe hacia el Señor Jesús. El que Pablo pudiera oír, querido hermano, oigo del amor y de la fe que tienes, significa que el testimonio de Filemón había llegado hasta Pablo. Pablo estaba preso y él allá en Roma, lejos de Asia Menor, él allá escuchaba de Filemón. Querido hermano, ¿qué testimonio tenía este hermano? Un tremendo testimonio, un hermoso testimonio. Gloria al Señor, ojalá pudiera yo tener ese testimonio. Que tan lejos pudieran hablar del testimonio de uno. Y dice lo siguiente: que tienes hacia el Señor Jesús, la devoción hacia el Señor, la búsqueda del Señor, Dios primero que todo, sin nada en medio, solo Dios primero. Y dice: y para con todos los santos. Este hombre, Filemón, tenía un testimonio tan grande del amor hacia Dios, pero de amor hacia sus hermanos. En este versículo se contiene la gran verdad. Ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios por sobre todo, con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor, hermano. Este hermano cumplía lo que el Señor Jesucristo había demandado: amarlo a Él primero y amar a los hermanos. Qué gran verdad. No excluía a nadie de este amor, a todos los hermanos. Podríamos extraer mucha bendición de todo esto, mucha enseñanza. Ese escucho o oigo, ese indica que él constantemente escuchaba de Filemón. No fue una vez, sino en forma constante. Enfatiza Pablo esto. Recibía estos comentarios positivos de Filemón, manifestado en el amor que él tenía hacia Dios y también hacia los hermanos. Tienen
bueno, la mayoría, vamos a decir, del 50% por lo menos, tiene un teléfono con WhatsApp, ¿cierto? ¿Sabe lo que es eso? Mensajería. En mi trabajo, querido hermano, hay 2 edificios de 7 pisos. Y yo tengo que ir al edificio 2 y estoy en el 7º piso y los ascensores están repletos. No se pueden ocupar. Y me empiezan a llegar los WhatsApp de la jefatura, uno tras otro. Ocurre esto, y los compañeros de trabajo en el grupo, pasa esto, Mario, te necesitamos en el otro edificio. Yo estoy ocupado, estoy atendiendo un problema, y a cada rato. Suena constantemente, y el sonido, el pito, ¡tum!, a cada rato. Y vibra el celular, ¿cierto? Me imagino que lo ha vivido. Sobre todo son muy simpáticos cuando llegan a la 1 de la mañana. Ay, es que me equivoqué, dicen. Ahí llegan tarde. Ese pitido no te deja tranquilo. Te molesta constantemente. Constantemente. Esa misma idea es la que vivía Pablo. Escuchaba constantemente, había algo que le anunciaba el testimonio de Filemón. Si bien es cierto, querido hermano, que nosotros no debemos buscar el reconocimiento de los hombres, el Señor deja de manifiesto y trata de hipócritas a los fariseos que buscaban los primeros lugares. No debemos buscar el reconocimiento de los hombres. Pero hay algo muy importante, querido hermano, que es algo muy importante, o una señal importante, lo que otros dicen de uno, no lo que uno dice de sí mismo. Lo que otros dicen de uno habla de nuestro testimonio. ¿Qué dicen en tu casa de ti, querido hermano? ¿Qué dicen en mi casa de mí? ¿Qué dicen de usted, mi querido hermano, en el trabajo? ¿Qué dicen de mí en el trabajo? ¿Qué dicen de mí en la iglesia? ¿Cuál es mi testimonio con los vecinos? ¿Qué dicen de nosotros? Lo que se habla de nosotros. De Filemón se hablaba bien, se escuchaba lejos. ¿Qué hablan de nosotros? Podríamos meditar y darnos cuenta que quizás nuestro testimonio no es el mejor. Y si es muy bueno, hay que aprovecharlo para predicar más la palabra del Señor. Este hombre tenía un testimonio maravilloso, este testimonio inclusivo, esto de todos los santos. Queridos, nosotros tenemos diferencias con los hermanos, con algún hermano. A veces nosotros nos equivocamos y actuamos, no, este hermano me cae mal, o este hermano, más el Señor no quiere eso. Todos los santos. Ama a tu prójimo. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí hay que poner mucha atención, querido hermano. Al inicio del versículo hay una palabra, para. Esto indica un cambio dentro del ritmo que tiene la carta. Aquí Pablo se prepara a Filemón para lo que le va a pedir. Lo prepara. Hace un quiebre. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es quizás algo como para que la comunión, tu fe llegue a ser eficaz. En el fondo le está diciendo lo siguiente: para que ahora todo lo que yo he escuchado, esto sea concreto, sea eficaz. Y es como muy extraño, porque Pablo primero dice que es un buen hermano, que ama al Señor, que ama a los hermanos, pero ahora hace un quiebre y le dice, para que ahora esto llegue a ser eficaz, todo lo que yo he escuchado, todo lo que he oído de ti,
prepara a Filemón para lo que viene, para lo que quiere pedir. Indica el propósito o lo que se quiere lograr. Pablo espera que con esto, o que esto, a Filemón le dé atención, o ponga atención. Se haga eficaz su fe, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha oído, este buen testimonio, se haga efectivo debido a lo que le va a pedir. Lo que le va a pedir es que perdone a Onésimo. ¿Ha escuchado ese refrán nuestro? Mucho ruido y ¿qué significa? Que se habla mucho, se dice mucho, pero en la realidad no hay nada concreto. Esto es lo que Pablo quiere probar. Que todo lo que ha escuchado, que todo lo que le han dicho y que todo lo que él vio antes no sea solo ruido, sino que sea realidad. Nuestra actitud deberá ser la misma en toda circunstancia para mostrar realmente la eficacia de nuestra fe. Siempre debiéramos comportarnos igual. No solamente cuando estamos bien, cuando nos han dañado, cuando nos han defraudado, debiéramos tener la misma actitud. Filemón había sido defraudado por Onésimo. El versículo 7, queridos hermanos, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Quiero que tu fe sea eficaz, porque yo sé y tengo gozo y consolación por estos frutos en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esta palabra es muy especial, hermano. Usted sabe que la palabra corazón para nosotros significa sentimiento, ¿cierto? Profundidad. En otros lados no es palabra corazón. En otros lados, en otras culturas, la palabra que refleja el centro de los sentimientos es, por ejemplo, el hígado. A nosotros tiene significado corazón. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Ahí la palabra en el original no es corazón, es entraña. Las entrañas, desde adentro. Porque por las entrañas de los santos, desde lo profundo de su ser, han sido confortados totalmente. Desde el fondo, profundamente. ¿Usted ha escuchado del amor entrañable? Es el mismo concepto. Es profundo. Apunta a todo el ser. Por ti, porque las entrañas han sido confortadas, las entrañas de los santos, el interior total, involucraba todo el ser de los hermanos. Hasta lo más profundo se preocupaba Filemón de ellos. Que es impresionante, hermano. La palabra del Señor, como deja de manifiesto el testimonio y la verdad de este hombre. Esta palabra, entrañas, se ocupa en 2 Corintios 6:16, Filipenses 2:1, Colosenses 3:12. Es lo mismo. Conmueve, hermano. Este hombre ha confortado en lo más profundo a sus hermanos, concluyendo de tal manera este versículo, le llama hermano, poniendo el sello distintivo de esta persona. Han sido consolados por ti, hermano. Yo creo que a esta altura, por mí por lo menos, que no tengo mucho brillo, yo ya me hubiera dado cuenta que él es hermano, con todo lo que ha hablado de él. Pero él remata y dice, hermano. Hace énfasis en la condición que tiene con él, de hermano.
A todos nos ha pasado, sobre todo cuando éramos más niños, bueno, igual ahora de adulto, que estamos tranquilos, por ejemplo acá, y si de repente se cae el ventilador atrás y los que están más adelante no lo ven, sienten el ruido, ¡tum!, fuerte. Nos asustamos, ¿correcto? Uno siente como un líquido, una adrenalina, algo que recorre todo el cuerpo, cuando uno le da un miedo también, algo inesperado. Uno siente que se invade internamente. Esta es la sensación, entrañable. Esa es la idea, lo inunda todo. ¿Alguno de ustedes ha pasado por una experiencia traumática de, cuando niño sobre todo, de caerse en una piscina y ser tapado completo? ¿Ahogándose? A mí me pasó. Me caí en una piscina, siendo niño, me sacaron de adentro, a lo hondo. O sea, no me caí, me tiré. Chiquitito. Me sacaron del pelo. El asunto es el siguiente. Inundado completo. La boca hacia adentro, completo. Esta es la idea. Esa es la idea, hermano. Inundado completo. Fueron confortados, consolados totalmente los hermanos por este Filemón. Esto ayuda, hermano, cuando se ayuda a otros de esta manera, cuando se conforta a otros de esta manera, cuando uno va con una palabra de aliento, cuando además si hay necesidad, como decían, hay una canasta que se le entrega al hermano que necesita y vamos con un abrazo, lo abrazamos, lo amamos, lo cuidamos, lo confortamos, es entrañable, hermano. Eso provoca alegría en el que da y provoca alegría en los que ven. Es una tremenda bendición, este hermano era una bendición, Filemón. Se preocupaba entrañablemente de los hermanos. Todos. Es cierto, el hombre tenía dinero, pero a veces nosotros no tenemos el dinero, pero sí tenemos manos brazos para abrazar. Si tenemos voz para hablar. Si tenemos nuestros pies para caminar donde está el hermano y abrazarlo, confortarlo, consolarlo. Entrañablemente, hermano, en la profundidad. Este Filemón vivía la vida de una manera práctica, de una manera concreta, no en lo abstracto, no en el aire, con los pies en la tierra, como un verdadero creyente. Su testimonio se escuchaba en todos lados, su testimonio se oía en diferentes partes, aportaba con todo lo que tenía, era un muy buen hermano, se preocupaba de los demás, amaba al Señor y amaba a su prójimo. Qué tremenda bendición y qué buen ejemplo nos ha dejado este hermano Filemón. Terminando, Dios fomenta la vida espiritual práctica del diario vivir a cada momento de la vida, generando los espacios para que esto ocurra. Él da el espacio, Él da el momento, Él da la situación, Él da los recursos para que esto ocurra. Solo solicitándonos en amor que avancemos hacia la madurez espiritual, amando primero al Padre, pero también amando a nuestros hermanos sin ninguna distinción, con una de las situaciones más importantes que puede tener todo creyente, que refleja la madurez, que se llama el perdón de aquel que nos ha defraudado. Esto grafica tremendamente la madurez del hombre, aun cuando o aun con nuestros enemigos, en especial con aquellos que son nuestros hermanos, entendiendo que tenemos el mismo sentir, el mismo Señor, la misma fe, el mismo Dios, y hermano, nos necesitamos. ¿Oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Sabemos, Señor, que tú nos has dejado tu palabra para bendecirnos
y nos has dejado ejemplos, Señor, en tu palabra, para que nosotros veamos lo bueno que hay en ellos. Ayúdanos, Señor, a tener un buen testimonio, Señor, a ser solícitos en ayudar y en guardar nuestro testimonio, Señor. En ser con los hermanos como tú eres con nosotros, Señor. Amar a los hermanos como tú nos amas a nosotros, Señor. Ayudándolos con todo lo que tenemos, Señor. Consolándolos, confortándolos entrañablemente, Señor. Ayúdanos a vivir esta vida práctica que tú nos pides a cada momento, en toda circunstancia y en toda situación. Dios mío, te lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.